y en nuestras Biblias, Mateo 13:44. Mateo. Vamos a ir a nuestras Biblias del Evangelio de Mateo, primer libro del Nuevo Testamento. Mateo. Mateo 13:44. ¿Señora? ¿Dónde prende luz? Al llegar de la puerta. Vaya, papi. No se ve nada. Mateo 13:44. La parábola del tesoro escondido. Vamos a orar, vamos a dedicar al Señor. Dios Padre, te damos gracias en esta noche, Padre, porque tu gracia sigue haciendo. Señor, enséñanos a confiar en ti. Enséñanos, pero también, Señor, proveer los recursos para que no solamente recursos económicos, sino que provea, Señor, que no hay recursos más grandes de los que ha recibido todo cristiano. Estoy seguro de ello. El Señor no da la crédito por medida. Su palabra la tenemos en nuestras manos, que es viva y eficaz. Tenemos la oración para ir al Señor en cualquier momento. Así que tenemos los recursos de gracia para crecer, tenemos la iglesia también. No es por falta de recursos, sino hay algo más en nuestro corazón, Señor. Hay algo más en nuestro corazón. Muéstranos que realmente vive Cristo en muchos de los que se congregan domingo tras domingo, o que vienen por ahí caminando los domingos. Que mientras estemos aquí o estemos en otro lugar, como iglesia, el Evangelio se predicado hasta el final. Señor, te damos gracias, Padre, por lo que tú haces. Gracias, Señor. Queremos ver tu gloria. Nos estás preparando para eso, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por lo que tú haces. En el nombre de Jesús. Amén. Dice Mateo 13:44, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Cuán valioso es para nosotros el Evangelio? Es una pregunta intencional de mi parte, y yo quiero que la respondamos de la manera más sincera posible. ¿Cuán valioso es para nosotros el Evangelio? Ahora, ¿por qué mi intención con esta pregunta? Bueno, porque los que estamos aquí, o mejor, yo creo que por el hecho de estar aquí, esto presupone que a cada uno de nosotros nos ha pasado algo grandioso, que a cada uno de nosotros nos ha pasado algo maravilloso, algo que cambió el enfoque de nuestra vida. Y dependiendo de lo consciente que nosotros estemos de ese valioso hallazgo, eso se va a ver reflejado en nuestra vida. O sea, ¿qué tan conscientes nosotros estemos de ese hallazgo valioso que Dios nos permitió encontrar? Eso se va a ver reflejado en la manera como nosotros vivimos. Mis hermanos, las cosas o las personas pueden valer mucho o poco. Hay cosas que valen mucho dinero, como también hay cosas que son insignificantes. Hay cosas que hay como y también dentro de valores también se encuentran las personas. Hay personas que son muy valiosas, y yo creo que todas las personas tienen algún valor. Una vez escuché a alguien decir que toda persona tiene un precio, y esa afirmación me parece un poco ofensiva, pero si nosotros miramos, tiene sentido esa afirmación, porque a las personas se les paga para que hagan cosas, ¿no?
Y las personas desempeñan una labor por un valor o por un precio. Y dependiendo de la cantidad de dinero que se le ofrece a la persona de esa manera, trabaja. Pero también hay personas que tienen un precio en cuanto a lo moral. Hay personas que venden sus principios por dinero. Les ponen valor a sus principios, a sus convicciones. Ahora, yo espero, que los que estemos aquí no hagamos eso. Que no les pongamos precio a nuestros principios y a nuestros valores. Pero incluso hasta los cristianos trabajamos por un precio. Y eso es fijar un precio a lo que nosotros hacemos. Pero también hay personas que no solo han fijado un precio a su valor, a su labor, sino también fijan un precio a las cosas o a las personas. No solamente un precio económico, sino un valor económico, sino un valor sentimental. Hay cosas o personas, para otras personas, que valen mucho más que cualquier precio monetario. Por ejemplo, hay personas que tienen cosas que no valen un centavo, pero que para ellos valen trillones de pesos. ¿Cierto? Hay cosas que a uno le parece una vida, a una persona que tiene algo insignificante, pero para esa persona tiene un valor inmenso. Y dependiendo del valor que tengan las cosas para nosotros, dependiendo del valor que tengan las cosas para nosotros, así mismo va a ser nuestro empeño por esas cosas y nuestro cuidado por esas cosas. Si nosotros valoramos una amistad o valoramos una persona, vamos a preocuparnos por esa persona o por una cosa, ¿cierto? Pero si no vale mucho para nosotros una persona o una cosa, nuestro interés por esa persona será ínfimo. No nos va a interesar en nada esa persona, o no nos va a interesar en nada esa cosa. Realmente eso se va a ver reflejado en el valor que nosotros le brindamos a las personas o a las cosas. Bueno, en Mateo 13, 44 al 46 encontramos dos parábolas que están relacionadas entre sí. La primera es la parábola del tesoro escondido y la segunda es la parábola de la perla de gran precio. Estas dos parábolas pertenecen a una serie de parábolas que el Señor Jesucristo da o enseña en Mateo 13. En Mateo 13 hay un total de 7 parábolas. Ahora, las parábolas son historias, por lo general son historias inventadas de cosas muy comunes que sirven para comparar algo que es claro, la historia, la parábola, algo que es común, algo que es perceptible a la mente de quienes escuchan con una verdad espiritual para que la podamos entender. Ahora, las parábolas que hay en Mateo 3, que dio el Señor Jesucristo, son conocidas como las parábolas del reino de los cielos. Y nosotros podemos ver que en casi todas las parábolas, en 6 de 7 que hay ahí en Mateo 3, el Señor comienza las parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a, el reino de los cielos es semejante a, el reino de los cielos es semejante a. De manera que estas parábolas son historias comunes que cuando el que las escuchamos
escuchaba al Señor podía recrearla en su mente fácilmente, pero tenían un propósito de hacer una comparación con el reino de los cielos. Y cada parábola de este capítulo 13 de Mateo revela un aspecto del reino de los cielos. Por ejemplo, la parábola del trigo y la cizaña. Es una historia muy común que algunos podrían darle una comprensión llana o literal y prestarle poca o nada importancia. Pero esta parábola enseña que van a haber creyentes falsos, van a haber falsos creyentes que van a ser muy similares externamente a los verdaderos creyentes. Estos falsos creyentes inicialmente van a comenzar siendo confundibles con los verdaderos creyentes porque van a ser muy similares externamente, pero a medida que va avanzando el tiempo, a medida que estas personas que están metidas en la iglesia, que son falsos creyentes, a medida que va pasando el tiempo, van a mostrar lo que en realidad son, que son hijos del mal, son hijos del diablo. Dice la parábola del trigo y la cizaña, la explicación que el Señor da a partir del versículo 36 del capítulo 13, dice el Señor explicando la parábola que el que siembra la cizaña es el enemigo, el diablo. El que siembra la cizaña es el diablo. O sea que la cizaña, que son los falsos creyentes, que se parecen mucho a los verdaderos, pero que están con un propósito diabólico, fueron esparcidos por el diablo. ¿Con qué objetivo? Bueno, el Señor dice en el versículo 41 de este capítulo 13 que el objetivo es servir de qué, al último, de tropiezo. Están ahí para servir de tropiezo, para ser de tropiezo a quienes, a los verdaderos creyentes. También dice el versículo 41 que son hacedores de iniquidad. Fueron puestos por el diablo para hacer ocasión de pecado a los verdaderos hijos de Dios. Esto nos enseña, esta parábola es una enseñanza del Señor que nos advierte que en su iglesia, en la iglesia del Señor, mientras los creyentes estemos en esta tierra, va a estar acompañado. ¿Vamos a estar acompañados de qué? ¿De qué vamos a estar acompañados? De cizaña. Miren, la cizaña es una mala hierba. La cizaña es una mala hierba que produce un falso grano. Esta planta es muy similar, muy parecida al trigo y crece junto al trigo. Ahora, cuando alguien, y esto lo pueden entender muy bien los que lo estaban escuchando, porque en los campos de Galilea, de Judea, se siembra trigo, ellos sabían de qué estaban hablando. Ellos sabían que el sembrador de trigo, que sembraba el trigo, no tenía ninguna intención de sembrar esta mala hierba en su cultivo. Pero ella nace junto al trigo. Ahora, esta hierba esta historia, era muy común para los judíos. Ellos podían ver los trigales en el campo, cuando caminaban por el campo. Y podían entender. Pero yo cuando leo esta parábola, para mí también me suena muy familiar.
porque yo he sembrado maíz. Y cuando uno siembra maíz, cuando el maíz nacen más matas de los granos que uno sembró. Tantas matas salen que uno mira, que ahora no se tantas. Y si uno abona la tierra, todas esas matas crecen junto con las verdaderas, y las que no pertenecen a las que no son sembradas, las que nacieron ahí, crecen más que el maíz. Crecen más que el maíz. Y crecen de tal manera que si uno no las quita, matan el maíz, lo ahogan. Porque crece más rápido. Y si uno abona la tierra y se absorben estos nutrientes y le quitan esos nutrientes a quién? Al maíz. Ahora, cuando están pequeñitas el maíz y esta planta que se llama tornillo, cuando están pequeñitas las dos, no se diferencian casi. Uno tiene que acercarse mucho a la planta para saber quién es cuál. Pero cuando van creciendo, ya se hacen más distinguibles, porque la planta del tornillo, su tallo es más pálido que el del maíz. El maíz es rojo, el tallo es un color rojizo. Bien, y si uno no arranca esta mala hierba, literalmente esta mala hierba va a afectar el crecimiento y la productividad del maíz, porque le va a robar los nutrientes. Eso hace la cizaña, por ejemplo. La cizaña degenera el trigo. Ahora, los agricultores de ese tiempo, cuando el Señor enseñó esta parábola, ellos no podían arrancar la cizaña fácilmente, porque al arrancar la cizaña, ¿qué pasaba? ¿Podían arrancar qué? Al trigo. ¿Pero por qué podían arrancar el trigo? Bueno, porque en ese tiempo el trigo no se sembraba con máquina, no era un surco de trigo, ellos sembraban el trigo al boleo. Sembraban el trigo al boleo, partiendo las semillas. De manera que cuando el trigo quedaba en todo el campo y la cizaña también estaba junto al trigo, porque si iban a arrancar la cizaña, arrancaban también bien el trigo. De manera que tenían que esperar hasta la cosecha, porque solo ahí en la cosecha ellos podían separar el trigo de la cizaña. Esa es la enseñanza de que los falsos cristianos que han sido colocados y que siguen siendo colocados en la iglesia por el diablo están ahí para hacer daño a los verdaderos creyentes, para dividir, para impedir el crecimiento de los verdaderos creyentes, para hacer causa de tropiezo para los verdaderos creyentes, para incitar a los verdaderos creyentes al pecado. Y lo que nos dice en el cielo vamos a tener ahí. No nos distinguimos, nosotros no podemos distinguirnos. Y el Señor es el que lo va a separar el día final. Bueno, este es un aspecto del reino de los cielos. Este es un aspecto del reino de los cielos. Pero la parábola del tesoro escondido ilustra otro aspecto del reino de los cielos que vamos a ver enseguida. Dice Mateo 13:44, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro. Un tesoro. Dice también, escondido ¿dónde? En el campo. El cual el hombre haga y responde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Lo primero que nos encontramos en esta parábola es que el Señor enfatiza que es una comparación con ¿qué? Con el reino de los cielos. Dice, además, el reino de los cielos es semejante a ¿qué? A un tesoro. ¿Y qué es el reino de los cielos? ¿Qué significa el reino de los cielos?
Bueno, el reino de los cielos es la esfera del gobierno de Dios. Es el área del gobierno de Dios donde Él reina absolutamente y su voluntad, su completa voluntad es respetada y obedecida por los que pertenecen a ese reino. Ahora, toda la Biblia habla del reino de Dios. O como dice aquí el Señor, el reino de los cielos, son términos sinónimos. Cuando usted encuentra una parte, el reino de Dios, y encuentre en la otra, el reino de los cielos, es lo mismo. Es lo mismo, son términos sinónimos. Y la primera referencia en la Biblia del reino de los cielos está en Génesis 1 a 3, que es la creación. La creación. Dios es, ahí vemos el reino de los cielos, ¿por qué? O el reino de Dios, porque Dios es el creador de todo cuanto existe. Dios creó todas las cosas de manera que Él es el dueño de todas las cosas. Todas las cosas le pertenecen a Él. Aquí encontramos al universo que fue inicialmente creado por Dios, gobernado por Dios. Y el hombre, que inicialmente fue sin pecado, estaba sometido completamente a la voluntad de Dios, estaba sometido a tener una comunión con Dios, disfrutaba de la presencia de Dios y se gozaba haciendo la completa voluntad de Dios. Esta es la primera referencia al reino de los cielos. Y en Apocalipsis, la última referencia está en la Biblia, en Apocalipsis 21, 7 al capítulo 22, cuando encontramos la descripción de la Nueva Jerusalén. Aquí dice el apóstol Juan que no entrará en la Nueva Jerusalén ninguna cosa inmunda ni que hace abominación o mentira, sino solo los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Y en Apocalipsis 22, 3 al 4 dice que no habrá allí, en la Nueva Jerusalén, no habrá maldición, y sus siervos, o sea, los súbditos del reino, aquellos que entran en el reino de Dios, voluntariamente y gozosamente van a servir a quién? Al Rey. Van a rendir un servicio de adoración eterno a Dios. Y van a ver el rostro del Señor. Y su nombre, el Rey, va a estar en sus frentes. No quiere decir que van a tener el nombre literalmente en la frente, sino lo que está diciendo es que sus mentes, si se educa por la mente, van a estar completamente llenas del Señor, van a conocer al Señor como Él es, porque lo verán tal como Él es, y estarán completamente rendidos al señorío de Cristo, porque van a estar sin pecado y van a estar en esta condición eternamente delante de Él, disfrutando eternamente de su presencia. Esa es la finalización del reino de Dios. Van a estar cumpliendo el eterno propósito del Señor por el cual fuimos creados, que es la gloria de Dios, y vamos a estar gozándonos en ello para siempre. Así como inicialmente comenzó con Adán. Ocurrió con Adán, que Adán estaba en la esfera del gobierno de Dios, pero pecó por no saber que salió de la esfera del gobierno de Dios. Pero aquí va a ser diferente, porque los que vamos a ser parte de este reino, nunca más vamos a salir de él, porque fuimos redimidos para siempre por la obra de Cristo en la cruz de Calvario. Un cristiano, un verdadero cristiano, nunca puede salirse de esa esfera del gobierno de Dios. Y mientras esté en esta tierra, ¿por qué nunca se va a poder salir? Porque aún si quisiera salirse, Dios lo va a traer otra vez. Eso es a grandes rasgos lo que comprende el reino de Dios, es la esfera de gobierno de Dios. Y en la actualidad, este reino no ha llegado a su fin. Aún nosotros siendo cristianos, aún nosotros los que somos verdaderos cristianos, tenemos muchas veces luchas con el pecado, muchas veces no nos sometemos a ciertas cosas que son
la voluntad de Dios. Ese reino no ha llegado a su plenitud por causa del pecado. El hombre que está sin Cristo, el hombre natural, está alienado, está separado de ese reino. El hombre naturalmente, en su estado de pecado, no quiere someterse a la soberanía absoluta de Dios en su vida. No quiere entrar a ese reino. O sea, él quiere entrar a ese reino, pero poniendo sus condiciones. El hombre así. Bueno, yo voy al cielo, pero voy por religión. Yo necesito el cristianismo, yo necesito la religión. Yo hago como quiera, yo soy bueno, yo por mis obras. El hombre quiere entrar en ese reino, pero no quiere someterse a la señoría de Dios. Ese es el problema, por causa del pecado. El hombre no quiere someterse a la soberanía absoluta de Dios sobre su vida de manera natural y no puede, aunque lo quisiera, no puede hacerlo naturalmente. Por eso el Señor ilustra el reino de Dios como ¿qué? Como un tesoro. ¿Y qué es un tesoro? Bueno, esta comparación, recuerden, las parábolas son historias que eran muy comunes para los que nos estaban escuchando en su tiempo. De manera que si escuchaba el Señor podía imaginarse en su mente la historia. Era muy común. Ahora, esta parábola del tesoro escondido no era menos común. ¿Por qué? Porque en tiempos antiguos, aunque había bancos, bueno, ¿y por qué dice usted que había bancos? ¿Se recuerda la parábola de los talentos cuando el Señor le dice, ya que le daba un talento porque no fui yo el dinero al banco? En ese tiempo había bancos, pero estos no eran utilizados por la mayoría de las personas. No todos utilizaban el banco, de manera que muchas personas guardaban sus riquezas en cofres y los enterraban esos cofres con esas riquezas escondidas de todo el mundo para que nadie los viera ni encontrara esos tesoros. Ahora, generalmente los tesoros contenían objetos de ¿qué? De valor. Objetos de valor que eran imperecederos, pero muy valiosos, como el oro y piedras preciosas. Estas cosas valiosas no perdían su valor a pesar del tiempo. Por eso era un tesoro. Ahora, hagamos una imaginación. ¿Qué harían ustedes si se encontraran? ¿Qué harían ustedes si se encontraran un cofre muy grande enterrado con miles de billetes, millones de billetes de 10,000 pesos, donde está impresa la Iglesia Católica? Bueno, pues ese tesoro no tendría mucho valor, porque esos billetes perdieron hace tiempo su valor comercial. Pero un cofre, si ustedes encuentran un cofre lleno de oro, o de esmeraldas, o de diamantes, esas cosas no pierden ¿qué? Su valor comercial. Al contrario, en la mayoría de los casos valen mucho más que en tiempos anteriores. Bueno, el Señor compara el reino de los cielos con ¿qué? Con un tesoro. Ahora, recuerden, no en el sentido literal, sino en similitud, en una igualdad en cuanto a la calidad. De manera que no es que el reino de los cielos es un tesoro de valor comercial. Y muchos predican de esa manera que si usted entró al reino de los cielos, entonces tiene plata
Vive como que porque se encontró un tesoro comercial, de valor comercial. No, eso no es así. No está hablando en términos literales, sino la similitud tiene que ver con la calidad. Y la comparación aquí es que el reino de los cielos es semejante a un cúmulo de riquezas incalculables, de infinito valor. Y podemos imaginarnos el esplendor de esa riqueza, de ese tesoro con el que el Señor compara el reino de los cielos. ¿Por qué? Bueno, por la reacción del hombre que encontró ese tesoro. De manera que el reino de los cielos es un tesoro, es como un tesoro valiosísimo. Ahora, como todo tesoro está ¿qué? Es escondido, está oculto. Y dice la parábola que está en un campo. Ahora, la palabra griega para campo es ados, que denota un campo agrícola. Ahora, si nosotros miramos la explicación de la parábola del trigo y la cizaña, vemos ahí que el Señor compara el campo con ¿qué? Con el mundo. Dice el versículo 38, el campo es el mundo. Muy bien. La parábola del tesoro escondido narra a un hombre cualquiera, no sé qué clase de hombre es, que está en un ¿qué? En un campo. Y en ese campo haya ¿qué? Un tesoro. Encuentra un tesoro. Ahora, el verbo alzar aquí o descubrir no implica necesariamente buscar. Algunas veces lo deduce, pero aquí no nos habla de que el hombre estaba buscando un tesoro, no que el hombre estaba buscando un tesoro, sino que pasó, que lo encontró. Él está en el campo y de pronto se encuentra con el tesoro, pero no lo estaba buscando. Por ejemplo, supongamos que la hermana Carmenta se encontró 50,000 pesos en la entrada del edificio. Y por favor me lo devuelven. Ahora, yo no creo que la hermana se vino desde su casa buscando en el piso 50,000 pesos. ¿Cierto? Bien. Yo creo que si ese fuera el caso de que ella se viniera de su casa buscando 50,000 pesos en el piso, la probabilidad es que hubiera perdido su tiempo, no le encontrado nada. Y si estuviera buscando ese dinero, lo hubiera mejor encontrado en una mano amiga que lo prestara, pero no lo hubiera encontrado tirado en el piso. Esto para decir que yo creo que el hombre que el Señor describe en la parábola no estaba buscando tesoros. Ahora, tampoco nos dice que estaba cavando la tierra con el propósito de encontrar un tesoro, tampoco lo estaba haciendo. Es posible que el hombre, es una posibilidad, que el hombre estuviera arreglando la tierra para sembrar. Es posible. O puede ser que solamente iba caminando por el campo ajeno y eso era normal. Porque en ese tiempo, cuando se recorrían grandes distancias, las personas podían pasar por campos ajenos. Y hasta podían recostarse para descansar debajo de un árbol frondoso y allí estar un tiempo. El dueño de ese campo no debe ser nadie. Ahora, no sabemos cómo iba este hombre que estaba haciendo, porque la palabra no tiene como propósito proveernos esos detalles. Lo que está el Señor, el propósito del Señor es identificar un aspecto del reino de los cielos. No es incitar a los creyentes a convertirse en cazatesoros, nada de eso. Es ilustrar un aspecto del reino de los cielos. Pero lo que sí nos dice el Señor, el propósito de eso, es que el campo donde el hombre haya tesoro no le pertenece. Era un campo ajeno. ¿Por qué decimos que era un campo ajeno? Bueno, por lo que el hombre hizo después de que encontró el tesoro. Y eso es importante
importante porque esto obedece al propósito de la palabra. No es importante si iba caminando y se lo encontró, o si estaba recostado al palo y miró para atrás y comenzó a escarbar y se encontró con el tesoro, o él estaba dando la tierra y se encontró. No es importante eso, pero sí que ese campo no le pertenece. ¿Y qué pasó cuando el hombre encontró el tesoro? Bueno, nuestro Señor que lo escondió de nuevo y gozoso por haber encontrado este tesoro, fue y vendió todo lo que tenía. ¿Para qué? Para comprar el campo donde encontró el tesoro. Lo primero que vemos es que el hombre, ¿qué hizo con el tesoro? Lo escondió nuevamente. Pero parece ser que el tesoro era tan inmenso que si lo hubiera sacado en ese momento sería evidente lo que había encontrado, ¿cierto? Y él no estaba en su campo, así que podía tener problemas. De manera que el hombre comprende que para obtener ese tesoro de una manera legal, ¿qué debe hacer? Comprar el terreno. Así que lo que hace, luego de esconder el tesoro, ¿qué hace? Vende todo lo que tiene, ¿para qué? Para comprar. ¿Qué es tesoro? No, el campo, que contiene ¿qué? El tesoro. Ahora, a este hombre no le importa cuánto vale el campo. De manera que es gozoso por haber dado ese tesoro tan grande, vende todo lo que tiene para pagar el precio del campo. ¿Por qué? Porque él quiere que el campo, no, él quiere el tesoro. Él quiere el tesoro. Mis hermanos, todo esto nos ilustra el reino de Dios, el reino de los cielos. De que cuando alguien se encuentra con el reino de los cielos y reconoce con gozo el reinado de Dios sobre su corazón y su vida, con un corazón transformado por la obra de Cristo, contempla el tesoro de la salvación, la vida eterna que haya allí, y comprende que eso es un tesoro que no se gana, que eso es un tesoro que no se puede comprar, pero él está dispuesto a vender y a despojarse de todo lo que le pertenece para obtener el campo donde está ese tesoro. ¿Cuántos realmente se han topado con todo el esplendor del reino de Dios? ¿Cuántos han visto el reino de Dios a través del Evangelio como un tesoro de infinito valor y están dispuestos a hacer todo lo que haya que hacer para quedarse con ese tesoro, aunque saben que lo pueden comprar? ¿Cuántos? Eso se ve a lejos. Yo veo muchas veces que hay personas que se dicen creyentes, pero que realmente, por la forma, el enfoque que tiene su vida, yo puedo ver que aún no han vislumbrado aquello que ellos mismos dicen haber encontrado. No lo han vislumbrado. Y es que, mis hermanos, el que se topa con el reino de los cielos, el que se encuentra con el reino de los cielos y lo ve como en realidad es, como lo más brillante y valioso, más brillante y más valioso que todo este mundo terrenal. Cuando ve eso, el creyente, el que se encuentra con ese tesoro, sabe, entiende que no hay nada más realmente valioso que eso que encontró y comienza a vivir para él. Eso es el que se encuentra con el tesoro. Ahora, hubo uno de la Biblia, hubieron varios, pero voy a tomar solamente el ejemplo de uno para que veamos la reacción de alguien que se encuentra con el tesoro. Y ese hombre es el apóstol Pablo. En Filipenses 3, 7 al 9 dice: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Esta es la mejor ilustración de alguien que se topó, se encontró con el tesoro, el terreno de los cielos. Pablo vio las cosas que antes consideraba valiosas, y fíjense que no eran cosas solamente materiales, sino eran cosas que le subían su orgullo, y él vio todas esas cosas cuando se encontró con Cristo como algo insignificante. Él dice: ciertamente,
Aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Esta palabra literalmente significa por estiércol, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la justicia que es de Dios por la fe. El apóstol se encontró con este tesoro. ¿Y cuándo se encontró con este tesoro? Cuando iba camino a Damasco. Hechos 9:1-19 que vamos a leer. ¿Cómo lo encontró? Bueno, primero él no iba buscando a Dios. De hecho, iba persiguiendo a los cristianos. E iba persiguiendo a Cristo mismo. De manera que él no tenía ni idea de la existencia de ese tesoro. Ni siquiera lo anhelaba, no lo quería porque no lo conocía. Al contrario, él quería tener suficiente riqueza que no veía al reino de Dios como un tesoro, sino lo veía como un logro, como algo que él podía pagar, no como un tesoro de infinito valor, sino como algo que él había obtenido por su propio esfuerzo. Pero cuando encontró este tesoro, que no andaba buscando, su vida y el propósito de la misma cambió totalmente. Ahora, cuando él encontró el tesoro, él renunció a todo lo que tenía a fin de obtener ese tesoro. Mis hermanos, el reino de Dios es como un tesoro, un depósito de riquezas infinitas y de infinito valor que no se ganan, sino que se encuentran. Es más, si miramos la perla del gran Pedro, es una palabra que también tiene que ver con esta. Vemos que el buscador de perlas que hace, buscaba una perla y encontró una perla. Tiene gracia. Es como lo que hizo Pablo. Él vio ese tesoro, se lo encontró ese tesoro. Y mis hermanos, cambió su vida. ¿Cuántos años tenía Pablo cuando se No sabemos. Podría ser un fármaco, como no te voy a decir la edad. Pero más o menos en lo que había, como unos 30 Pues años tal vez. no sé, yo creo que más no sé. Pero Pablo cambió totalmente su vida. No sé. La verdad no me acuerdo en este momento. Pero cuando Pablo, quien ya pensaba que tenía el reino de los cielos porque era judío, hebreo, de benjamín, irrepresible, Pablo se encontró con ese terreno y dijo, no hay nada lo que he hecho. Y se enfocó en estas cosas. Mis hermanos, los que en realidad se han encontrado ese tesoro, viven por él. Mis hermanos, cuando alguien se encuentra con ese tesoro y ve la gloria de ese tesoro, renuncia y sigue renunciando con gozo a todo lo que cree que le pertenece para obtener ese tesoro que se llama. ¿Te has encontrado con el glorioso evangelio que te ha mostrado el tesoro del reino? Es una pregunta que yo me hago. No es que yo sea perfecto, pero yo me hago mucho, porque yo no he llegado a renunciar a todo lo que tengo por este tesoro, pero yo pienso, ¿cómo tenemos nuestra reacción realmente? Como la de Pablo, como la de este hombre. Si estamos dispuestos a renunciar a cosas efímeras, cosas que no tienen ningún valor. Es maravilloso, mis hermanos, someternos a este reino espiritual. ¿Qué hacemos o qué estamos dispuestos a dejar para someternos a la voluntad de Dios? A este reino. Porque hemos visto que es lo más. O seguimos aferrados a lo que creemos que es valioso para nosotros. Hay muchos que están aferrados al egoísmo, a su pecado. Eso muestra lo que en realidad es valioso para nosotros. Mi hermano, nuestros valores se demuestran por la forma en que nosotros vivimos. Si nuestro objetivo es vivir para Cristo, porque Él es nuestro Señor, entonces debemos despojarnos de todo lo que nosotros pensamos que es nuestro, con el fin, desde ya, comenzar a vivir su señorío en nuestra vida. ¿Cómo manifestamos la naturaleza de este tesoro?
Por ejemplo, ¿de qué hablamos nosotros en la casa? Es fácil saber, por ejemplo, con una persona que se dice cristiana no está en tesoro, porque si solamente hablas de dinero, de fincas, de posiciones, de celulares, de computadores, eso muestra dónde está, cuál es el tesoro, ¿cierto? Pero cuando uno habla de Cristo, ora a Cristo, lee la palabra y quiere ser más como Cristo, eso muestra quién es tesoro. Mostramos quién es nuestro Señor Jesús. Es una reflexión como ahora que vamos a orar, pero también hace una oración que realmente nosotros que pertenecemos, que venimos a la iglesia por esta años, el Señor nos permita ver la naturaleza de Dios y que estamos conscientes de que al comparar la gloria de Dios de ese tesoro, veamos que no hay nada más valioso que eso. Las cosas materiales se quedan aquí. No haber ninguno en el infierno con un solo centavo de lo que tuvo aquí en la tierra, ni en el cielo tampoco. Los que confían en las riquezas van a experimentar una tremenda decepción en el infierno. Pero los que confían en Cristo nunca van a ser decepcionados porque ese tesoro, aunque ya estamos disfrutándolo aquí en paz, lo vamos a disfrutar plenamente. Eso es lo valioso de Dios. Aquí vemos su gloria, su esplendor. Pero cuando venimos al cielo, vamos a disfrutar. Vamos a dar Padre, te damos gracias en esta noche desde los cielos. Te pedimos, Señor Dios, que el Señor nos haga conscientes, que entendamos que no hay nada más valioso que el reino de los cielos, que ese tesoro no lo podemos encontrar si nos esforzamos en buscarlo, que no lo podemos comprar, que no lo podemos obtener por nuestro propio esfuerzo. Señor, solamente tú puedes hacernos entender la maravillosa gloria de ese tesoro. Señor, lleva a tus hijos, llévanos a nosotros, oh Padre, a que no encontremos deleite en ninguna otra cosa diferente al Evangelio, diferente a hacerlo buscar, porque es que eso es el reino de los cielos, es la esfera donde tú gobiernas, ya pertenecemos a ese reino. Nosotros debemos someternos a tu voluntad, que no haya ningún mayor deleite que someternos a tu voluntad y que nuestro enfoque sea eso. Que obedezcamos tu palabra, que no le pongamos cosas, todos a esta obediencia de tu palabra. Que no nos justifiquemos en nuestro orgullo, en nuestra amargura, en nuestro pecado, para no obedecer. O examina nuestro corazón, si en realidad nosotros hemos topado con nuestro Dios. Señor, ayúdanos, Padre. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. En nombre de